Realmente es una oportunidad el hecho que tú nos dejes estar aquí en este lugar congregados en tu nombre. Realmente, Señor, es una bendición y un privilegio el de estar en tu presencia. Te pedimos que extiendas tu mano, Señor, poderosa, y en tu Santo Espíritu nos hagas ser llenos de ti, y que compartamos esta palabra tuya con un denuedo y con un sentido, Señor, que viene de tu Espíritu, para que tú claves estas palabras y haya un fruto al 100%. Amén. Puede tomar asiento. Gracias, hermano. Si abres la palabra de Dios en el profeta Isaías, gracias, hermano, en el capítulo 43, Isaías capítulo 43, te vas a dar cuenta que durante el servicio, desde que comenzó la oración, la alabanza, la adoración, la participación de los diferentes hermanos que han tomado parte en este servicio, durante la ofrenda, las palabras que se expresaron, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta que hay una guía del Espíritu Santo en cada uno de los servicios, y especialmente en este servicio, para dar un mensaje muy claro de Dios a su pueblo. Y con toda seguridad es porque lo estamos necesitando. Y es el Espíritu Santo que conoce cada uno de los corazones nuestros. Y trae su palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, y esta es la palabra de Dios, la cual vamos a leer. Cuando leemos la palabra de Dios, no es una simple lectura de cualquier buena literatura. Cuando leemos la palabra de Dios, es leer algo poderoso, algo vivo, algo que entra y parte. Pero recuerda muy bien que aunque tenga todas estas características la palabra de Dios, siempre hay una dependencia, podríamos decirlo, de la palabra de Dios con respecto del terreno donde es sembrada esta palabra. Y hay palabra que fue sembrada junto al camino, que fue sembrada en pedregales o entre espinos, pero hay palabra de Dios que fue sembrada en buena tierra. Y esta buena tierra es aquel terreno fértil que está abierto, que está atento, que está preparado para recibir esta palabra. Y bueno, aquí voy a decirte una cosa. Si tú tienes esta mala costumbre, porque no es buena costumbre, es una mala costumbre, claro que nunca lo hemos exhibido como tal, como mala costumbre, siempre hemos más o menos tenido una tolerancia acerca de eso, pero si tú tienes o conoces a alguien que tiene una mala costumbre, que durante la predicación de la palabra de Dios están a plática y plática y plática, acuérdate que si tú te distraes de aquello que estás escuchando, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces lo que tú estás escuchando no es el discurso de un pastorcillo cualquiera, o sea, no, tú estás escuchando
algo que es de la palabra de Dios. Que está usando un pastorcillo cualquiera, sí, pero no es el vaso, ni es el canal lo importante, sino lo importante es lo que trae ese vaso, lo que se está hablando. Entonces, el respeto que tú necesitas tener no es simplemente aquel medio, aquel vaso cualquiera que esté expresando la palabra de Dios. El respeto y la atención es precisamente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, si penetra en un terreno fértil, entonces va a producir al 100%. Y de eso se trata. ¿Amén? Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, especialmente en la escuela primaria, aunque también se daba en las demás escuelas, ¿verdad? En la secundaria o en la prepa o en la universidad también se da, pero mayormente en las primarias, ¿verdad? En las primarias siempre como que los maestros son muy hábiles para captar a los periquitos, ¿verdad?, del grupo y separarlos, ¿verdad? Como que no quisiéramos tener que tomar esas medidas de la primaria, ¿verdad? Sabemos que estamos en la universidad aquí, entonces no tenemos que tomar esas medidas como para separar a los periquitos. Y entonces, si sabes una cosa, estás platicando mucho, por favor, sepárate, ¿verdad? Porque mayormente una persona que platica mucho se junta con otra persona que platica mucho. Entonces, si platican mucho, por favor, digan, está atento a la palabra de Dios. No permitas que el terreno de tu corazón sea obstaculizado para penetrar una semilla. Amén. Bueno, Isaías 43 dice así: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, va acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. El Señor bendiga esa palabra. Esta palabra está mostrando la fidelidad de Dios, pero la fidelidad de Dios ante experiencias no fáciles. La fidelidad de Dios ante experiencias difíciles. ¿Cuántos no hemos pasado más de alguna vez alguna experiencia difícil? ¿Cuántos no alguna vez nos hemos enterado de algún hermano, alguna hermana que ha atravesado por alguna experiencia incomprensible, una experiencia difícil? Hace días, esta hermana de Tapachula, la hermana Isabel Contreras, que vino al último CEPIL de noviembre y también a Dimensiones Proféticas, que estuvo aquí entre nosotros, una obra creciente ahí en Tapachula desde hace ya algunos años. Su hermano Javier, su brazo derecho de esa hermana, ella es la pastora ahí en esa congregación, Dios la levantó como tal. Pero sabes que su hermano sano, joven,
próspero, con visiones tremendas para la iglesia. De repente se puso mal y hace unos días murió. Inesperadamente, sorpresivamente. Su madre fue tan impactada que aún tenía los mismos síntomas que presentaba él. ¿Qué decirle a una persona que está pasando por situaciones tan difíciles? Quiero decirte que anteriormente yo era incapaz de decirle algo a una persona que estaba pasando por una situación tan difícil. Yo sé que Dios tiene propósitos, y aunque te pasen las cosas más difíciles, nunca podrás acusar a Dios de un despropósito, o sea, de que Dios no tiene un propósito. Dios tiene propósitos. Dentro de la meditación de esta experiencia que hemos tenido durante estos días, Dios me habló acerca de un mensaje que yo quiero compartirte. Porque si no has pasado por alguna experiencia difícil, qué bueno, gloria a Dios. Si has pasado o estás pasando, esta palabra puede servirte mucho. Y si no, podrá servirte como preparación cuando pasaras una prueba difícil, cualquiera que sea. No sé si tú has visto en algún canal de la televisión un pintor así güerito y chinito que hace unas pinturas bellísimas, ¿verdad? Me encanta ver la manera en que él pinta y todo. ¿Sabes que él tiene un dicho cuando él está pintando y todo, y está platicando y te dice los colores y los pinceles y todo? Y hubo una frase que en una ocasión me llamó mucho la atención de ese pintor, se llama Bob Ross, ¿verdad? Y él dijo un día, no hay errores en el arte de la pintura, solo hay accidentes felices. Eso es lo que dice Bob Ross. No hay errores en el arte de la pintura, solo accidentes felices. Y Bob Ross dice, si tú dejas caer una gota de pintura anaranjada sobre un cuadro que nada tiene que ver esa gota de pintura, dice, todo lo que tiene que hacer el buen pintor es incorporar el accidente feliz dentro de ese cuadro. ¿Qué pensamiento tan grande? Esto es relacionado con la pintura, pero yo te lo quiero aplicar, relacionado con tu vida personal, relacionado con tu vida familiar, relacionado con nuestra vida como congregación. Cada uno de nosotros intentamos hacer de nuestra vida algo que yo llamaría una obra maestra, ¿verdad? Tú quieres que tu vida sea una obra maestra, que todo sea formado perfectamente, que Dios lo forme en todo. Pero ¿cuántas veces dentro de tu obra maestra no existen muchos pincelazos no planeados? ¿Qué es lo que tú puedes hacer cuando hay muchos pincelazos en la obra maestra de tu vida que no planeaste, que no esperaste, que fueron inesperados, que fueron sorpresivos? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir o vas a decir que no vale la pena tu vida, que no vale la pena continuar con esa obra maestra? ¿Qué hacer cuando ya no hay nada que usted puede hacer? Ese es el título del mensaje. ¿Qué hacer cuando ya no hay nada que tú puedas hacer? ¿Qué tienes que hacer? Recuerdo un psiquiatra muy reconocido en el medio de los psiquiatras, tal vez no sea muy conocido
en el medio que tú te desenvuelves, pero él es cristiano también. Él se llama Viktor Frankl. Viktor Frankl, él en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, él fue arrestado y pues por ningún delito que cometió, simplemente era judío. Y entonces fue arrestado y lo mandaron a un campo de concentración, lo separaron de su esposa, perdió todas sus posesiones, estaba preso, maltratado. Sin embargo, pasó en vida toda esa experiencia y pasó ese trance. Y sabes que durante ese proceso, él descubrió, Viktor Frankl, descubrió un método para enfrentar la vida con victoria. Esto es lo que todos los cristianos necesitamos y lo que yo intento hacer contigo en este mensaje. Un método para que tú enfrentes la vida con victoria, aunque no hay nada que tú puedas hacer en esa situación. Pero hay algo que puedes hacer cuando no hay nada que hacer en esa situación. Él escribió un libro, este libro se llama El hombre en la búsqueda de su identidad. Así se llama ese libro de Viktor Frankl. Si lo puedes conseguir, está al alcance. El hombre en la búsqueda de su identidad. Ahí en ese libro él narra de un anciano que él se hundió en la depresión personal, perdió el ánimo. ¿Y sabes qué es lo que había sucedido a este anciano? A este anciano se le había muerto su esposa. Y había vivido tanto tiempo con ella y tantas experiencias y de repente su esposa murió. Él se deprimió, se desanimó y ya no podía hacer nada con respecto de la pérdida de su esposa. ¿Qué podía hacer en medio de esa situación? Entonces sabes de que él fue uno de los pacientes de este señor llamado Víctor. Entonces fue con Víctor y le contó su historia. Le dije, es que nos amábamos y estoy deprimido, no puedo levantarme de esta depresión porque es una pérdida irreparable. Y sabes que Viktor Frankl solamente le preguntó esto a este anciano y le hizo cambiar de actitud en medio de esa situación. Y esa es la clave para enfrentar la vida en tiempos difíciles. La clave es tu actitud. ¿Con qué actitud vas a enfrentar esa experiencia? ¿Cuál es tu actitud en medio de esa experiencia? ¿Sabes lo que Viktor Frankl dijo a este anciano? Solamente le dijo, ¿qué hubiera pasado si en lugar de que su esposa hubiese muerto como murió, si hubiese muerto primero, que usted hubiera sido el que se hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado con su esposa? Y entonces le dice el anciano, él fue conmovido por esa pregunta y le dice, yo pienso que mi esposa hubiera sufrido muchísimo. Mi esposa se hubiera enfrentado a un tiempo de crisis como el mío, o tal vez peor, y ella hubiera sufrido muchísimo. Entonces argumentó Víctor y le dice, bueno, pues entonces usted ha sido la razón de que ella hubiera escapado a tanto sufrimiento. Unas lágrimas de usted, un sufrimiento de usted ha evitado que su esposa hubiera enfrentado una situación tan triste y tan difícil. Y él fue consolado por esas palabras. Él fue cambiado en esa actitud y dijo, verdaderamente es mejor que yo pase esta situación a que mi esposa
hubiera pasado la misma situación. Y salió de ese consultorio con el mismo problema, con la misma situación. Una situación donde él ya no podía solucionar nada, no podía hacer que su esposa viviera nuevamente, pero sin embargo una situación donde él vio las cosas desde otra perspectiva, porque su actitud cambió totalmente su vida. Yo quiero hablarte acerca de tu actitud hacia la vida que tú enfrentas. ¿Sabes que tu actitud es un arma muy poderosa en medio de la vida que tú vives, en medio de las circunstancias que tú estás experimentando, en medio de la situación que tú estás viviendo? Es tu actitud la que puede liberarte o puede dominarte o puede atarte. Yo veo aquí en Isaías capítulo 43 tres promesas de Dios que van a ayudarte a cambiar de actitud cualquiera que sea la situación en la cual tú estás viviendo. ¿Qué hacer cuando ya no hay nada que usted puede hacer? ¿Qué puedes hacer en medio de esa situación? ¿Qué puedes hacer en medio de la situación difícil? Dice Isaías capítulo 43, versículo 1 y verso 2. Y yo quiero mencionarte que esta es la primera promesa de Dios para tu vida en medio de tu situación, cualquier situación que tú puedas pasar. Isaías 43, verso 1 y verso 2 dice así: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo. Dime a quién le está hablando el Señor. ¿A quién le está hablando el Señor? Tú dices, le está hablando al pueblo de Israel. Sí, le está hablando al pueblo de Israel. Está hablando cosas específicas, para experiencias específicas, para el pueblo natural de Israel. Sí, pero recuerda que en Cristo Jesús tú eres el pueblo de Israel. Di en voz alta: yo soy parte del pueblo de Israel. ¿Cuántos saben que cada uno de los que estamos aquí somos israelitas por medio del Señor Jesucristo? Tal vez no lo seamos en lo natural, pero sí lo somos en lo espiritual. Y esta promesa es para ti. Y cuando está hablando acerca de Israel, está hablando acerca de ti. Cuando está hablando acerca de Jacob, está hablando acerca de ti. Y es una promesa no para el pueblo de Israel natural solamente, es una promesa para ti. Sí, es una promesa para mí. Es una promesa para mí. En medio de mi situación, esa es la primera promesa que yo veo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, y mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuál es esta primera promesa que yo te vengo a describir hoy a través de la palabra de Dios? La primera promesa es que tú perteneces a Dios. Dile al que está a tu lado: usted pertenece a Dios. Tú perteneces a Dios. Esta es la primera promesa. Tú perteneces a Dios. Tú perteneces a Dios. Usted pertenece a Dios. Usted pertenece a Dios. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que Dios te creó a ti. Y así dice, no nosotros a nosotros mismos, pero Dios es nuestro creador. Tú perteneces a Dios. Él te creó. Número 2. Él te formó. Número 1, Él te creó. Número 2, Él te formó. Número 3, Él te redimió y te llama por tu nombre.
Él te creó, Él te formó, Él te compró por precio y te está llamando por tu nombre y te dice, eres mío, eres mío, eres mío. Tú perteneces a Dios, tú perteneces a Dios. Es lo que dice Hechos en el capítulo 20, en el versículo 28. Hechos 20, verso 28, dice de la siguiente manera. Si alguien me ganó, lo puede leer en voz alta. Hechos 20, 28. Por tanto, no me ganaron. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. Mío eres tú, dice el Señor. Tú perteneces al Señor. Tú perteneces al Señor. Apocalipsis dice lo mismo, en otras palabras, pero es otra expresión semejante. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has redimido, nos has comprado de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eres del Señor, eres del Señor. No es posible que yo caiga, hermano Chuy. No es posible que yo le falle al Señor. Es posible que yo me aparte de su camino por algún tiempo. Es posible que actualmente yo no esté viviendo una vida agradable al Señor. Pero déjame decirte lo que dice el Señor. Por causa de esa grandeza de que tú eres del Señor. Eso cambia absolutamente todo. Dios no depende. Dios no depende de tu propia perfección. Dios depende de que tú le perteneces a Él. Dios no depende de tu propia perfección, pero Dios depende de que tú perteneces a Él. Y como dice San Pablo a los tesalonicenses, a Timoteo, en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 2, dice, si fuéramos infieles, ¿qué dice? ¿Él también será infiel? Es un juego de palabras profundas que San Pablo está diciendo. Dice, palabras fieles estas. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿Él también será infiel? No. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Pero hermano, yo no soy un buen cristiano. Hermano, muchas veces yo no tengo tanta fe. ¿Cuántos de aquí pudieran confesar? No. Pudieran confesarse aquí y reconocer, es que yo no soy tan buen cristiano como quisiera ser. ¿Cuántos de aquí se confiesan que no son tan buenos cristianos como quisieran ser? Levanta tu mano si eres tan honesto y te digas, no soy tan buen cristiano. Yo no tengo tanta fe. Tal vez tú no puedes alcanzar los estándares de perfección que muchas veces exigen. Los estándares
excelencia que muchas veces quisiéramos tener. Es que yo he pasado por un tiempo de desierto espiritual, hermano. Hermano, no siento nada, tengo meses sin sentir nada, voy a los servicios, no siento nada. En temporadas ustedes sienten frío, que no han orado quizá, que no han buscado tan intensamente al Señor. Bueno, yo sé que solamente yo me siento así, pero te voy a decir, no me digas cuál sea la infidelidad que tú has experimentado en tu vida. Pero déjame decirte cuál es su fidelidad. Su fidelidad es que Él nunca dejará de reconocer que tú eres Él. No eres tú. Yo te redimí y te puse el nombre y mío eres tú. ¿Qué hacer cuando ya nada puedes hacer? Acuérdate de quién eres tú. Acuérdate que tú le perteneces al Señor y el Señor va a permanecer fiel a esa redención, a esa pertenencia. Amén. Me acuerdo cuando Abraham, nuestro hijo, tenía un pollito y seguía donde quiera a ese pollito y siempre tomaba el pollito, lo hacía como quería, y él estaba chiquito, y entonces pisó al pollito y lo mató. Y entonces fue con su mamá y le dice: yo no quiero ese pollo, llévatelo, yo no quiero jugar con él, llévatelo. Pues sí, ¿para qué le servía? Te voy a decir una cosa. Si nosotros fuéramos Dios, ya hubiésemos desechado muchos pollos. ¿Verdad? Pero Dios no es así. Dios no es así. Si tú fueras Dios, ya te hubieras desechado a ti mismo con toda seguridad, con todo lo que tú conoces de ti mismo, que nadie más conocemos, pero con todo lo que tú conoces de ti mismo, ya te hubieras desechado a ti mismo. Qué bueno que no eres Dios. Qué bueno que Dios no desecha aquello que ha redimido, aquello que ha comprado. Y en medio de la situación en la cual tú has pasado, no pienses que Dios te ha desechado. No eres tú. Yo te redimí. Yo te puse nombre. La segunda promesa que vemos aquí en Isaías capítulo 43, si tú vuelves a abrir tu Biblia en Isaías 43, en el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dice verso 7, en voz alta a todos: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. ¿Sabes cuál es esta promesa? ¿Cómo definiría yo esta promesa de Dios? Él te protege en cada paso del camino. Recuérdalo. En este paso que tú estás dando, Él está contigo. Él te está protegiendo. La Escritura no está diciendo que no puedes pasar por situaciones difíciles. Es más, está afirmando claramente que sí vamos a pasar.
por el agua y por el fuego, ¿verdad? No está diciendo que no vamos a pasar. Dice que sí vamos a pasar por las pruebas, por el agua y por el fuego. Esto es precisamente lo que quiere decir, cuando pases. No está diciendo si es que pasas, dice, cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Así como aquellos 3 jóvenes, ¿recuerdas aquellos 3 jóvenes de la Biblia? ¿Cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Te acuerdas que estos 3 jóvenes, ellos tenían una fe tan fuerte que sabían que Dios protegía sus vidas en cada paso en que ellos daban? Y Dios va a protegerte en cada paso que tú des, en cada experiencia que tú des, en cada circunstancia que tú estés, en cada vivencia que tú tengas, en cada situación en la que te encuentres. Nunca olvides que Dios está contigo. Dios está contigo. En medio de las aguas, Dios está contigo. En medio del fuego, Dios está contigo. En medio de esa experiencia, Dios está contigo. ¿Estáis dispuestos?, les dijo Nabucodonosor, que al oír el son de la zampoña, del salterio, del arpa, del tamboril, ¿estáis dispuestos de adorar la estatua que yo he levantado? En otras palabras, ¿están dispuestos de ceder a los embates del enemigo y de hacer sonido de retirada de la marcha cristiana a la meta de la cual tú estás llamado? Por causa de esa situación que tú te encuentras, ¿estás dispuesto de abandonar todo el camino del Señor Jesucristo por causa de esa experiencia? ¿Sabes lo que dijeron ellos? Ni es necesario que te respondamos, porque nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Esa era su fe. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. ¿Cuántos tienen esa fe de que Dios puede librarnos del horno de fuego? ¿Sí? Repito en voz alta, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. ¿Amén? Si te puede librar, quiere decir que no tienes por qué pasar el horno de fuego. Él puede librarte del horno de fuego. Pero ellos dijeron, y de tu mano, oh rey, el Señor nos librará. El Señor nos puede librar de la mano del rey. El Señor nos puede librar de la mano del enemigo. El Señor nos puede librar de la mano del extraño. El Señor nos puede librar. Es decir, los demás no van a hacer nada en contra de tu vida. ¿Mm? ¿Cuántos creen eso? Pero su fe iba más allá. Su fe decía, y si no, es decir, si pasas por el horno de fuego, y si no, quiere decir, y si pasas por la mano del rey, y si pasas por la acción del enemigo, y si pasas por aquellas amenazas del extraño, y si pasas con todo, no voy a dejar de seguir la carrera que tengo por delante. Con todo no voy a dar tono de retirar. Con todo no me voy a retirar de la guerra. Con todo no voy a retirarme del camino. ¿Por qué? Porque yo sé que Él va a protegerme en cada paso de mi camino. Él está conmigo. En el fuego, en el agua. Él va a estar conmigo. Él no va a retirarse de mí. Y si no, se pasó, rey. Que no serviremos a Dios extraño. ¿Sabes qué? No todas las cosas suceden como nosotros quisiéramos que sucedieran.
¿Cuántos saben que muchas cosas tú las planeas y las fabricas y las construyes y de repente vienen unas pinceladas de la vida que más bien son brochazos de brocha gorda, ¿verdad? Pero ¿qué fue esto que pasó en mi vida? Unas pinceladas que te desbarataron la obra de arte que tú estabas realizando. ¿Cuántos saben que a veces pasa eso? A veces pasan cosas inesperadas, sorpresivas, algo. Pero déjame decirte, no te olvides de esa promesa. Él te va a proteger en cada paso que tú des. Tengo bien presente esa experiencia de unos amigos míos, en un grupo de gringo les iba a decir, pero no le voy a decir gringo. Un grupo de estadounidenses, ¿verdad? Un grupo de americanos, amigos míos, muy buenos amigos. ¿Sabes que ambos pertenecíamos a la misma iglesia? Solamente que yo pertenecía al brazo que estaba aquí en México y ellos pertenecían al brazo que estaba ahí en los Estados Unidos. Otros pertenecían a un brazo que estaba en Canadá, pero éramos de la misma iglesia y estábamos bien integrados. Recuerdo que una de las visiones de nuestra iglesia fue la construcción de un barco misionero. Y había una hermana que cuando yo la conocí y yo oí su testimonio, sinceramente me pareció que esta hermana estaba loquita porque le preguntaron que cuál era su visión y entonces ella dijo, bueno, Dios me ha dado una visión de un barco misionero y tenía hasta los colores que se iban a pintar el barco y el nombre de este barco y hasta un canto el Señor le había dado de este barco. Ese barco se iba a llamar el Morning Star, la estrella de la mañana. Y sabes que cuando pasaron los años, realmente el Espíritu Santo llegó y invadió con esta visión toda la iglesia. Y toda la iglesia estuvimos orando y trabajando, y unos en lo material, otros aún en la construcción de este barco, pero yo vi este barco terminado. Yo estuve allí arriba del Morning Star, un velero con motor diésel de unas pequeños, eran como 52 pies, y el propósito era costear, ¿verdad?, los diferentes países para hacer invasiones cristianas en determinados lugares y llevar folletos y el evangelio y establecer congregaciones y nuevas iglesias y fortalecer las que ya había. Un plan tremendo. Y yo recuerdo que mis amigos de ahí de los Estados Unidos estaban, ¿cómo diría? Fanatizados así, pero en el buen sentido de la palabra. No, ellos desayunaban Morning Star, comían Morning Star, cenaban Morning Star. Donde quieras que tú los veías, siempre te platicaban del Morning Star y el Morning Star, te saludaban con el Morning Star y bueno, siempre estaban hablando acerca de lo mismo. Y se realizó el primer viaje misionero. El primer viaje fue hasta las islas Samoa, hasta la isla de Samoa, pero hay un montón de islas cerca de esta zona. Y ellos fueron hacia las islas de Samoa. Pero sabes que entre una islita y otra islita, y el grupo estaba pero entusiasmadísimo, ¿verdad? Conocía yo personalmente a cada uno de los tripulantes de ese viaje y teníamos una relación muy cercana. Y recuerdo que al atravesar de una pequeña isla a otra, tomó al barquito, porque era un barquito insignificante, de 52 pies, un velorito, lo tomó un huracán, o no sé cómo se llama ahí en el mar, no sé cómo se expresa eso, pero fue como un huracán. Y ellos pasaron como 3 días tratando de sobrevivir. Esto fue un hecho real, no es la película del Titanic, no.
era el pequeño Titanic, ¿verdad? 3 días pasaron. Ellos no se esperaron, nunca se esperaron esa tormenta, nunca se esperaron esa experiencia, pero entonces el barquito me cuentan que, bueno, se iba de un lado hasta otro lado y hasta otro lado. ¿Sabes lo que sucede cuando te vas de un lado a otro lado? Todo el mundo estaba enfermo, ya sabes de qué, durante ese tiempo estaba enfermo, estaban sobre la cubierta, estaban en los camarotes y todo, bueno, 2 camarotes pequeños que había, se pusieron muy enfermos, tuvieron alucinaciones, deliraron, les dio temperatura, ¿verdad? Pero sabes que el Señor, después del tercer día, vino una calma. Ninguna vida de ellos se perdió, ninguna. Ellos contaron este testimonio a toda la iglesia, fue algo tan tremendo, hermanos, que se quedó clavado en mi corazón como algo que Dios hace en medio de toda situación. Sabes que todos estaban tirados por la borda, desmayados, sin sentido, dormidos. Y de repente, uno de ellos se incorpora. Y entonces voltea hacia los cielos. Y él vio la imagen de Jesucristo que estaba viéndolos a ellos. Y sabes que dice él que él no supo cuánto tiempo estuvo viendo al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo los miraba atentamente con mucho amor. Y él pensó que fue otra de sus alucinaciones, de sus pesadillas en todo ese tiempo que él tuvo. Pero dice, era tan bella esta visión que yo no quise moverme, ni quise que pasara esa visión, porque era algo que me estaba calmando y tranquilizando y fortaleciendo. Dice, pero después de un tiempo, aunque yo pensaba que era una alucinación, él despertó a uno de los hermanos. Este hermano se llama Brendan, su esposa era una hermana, o es una hermana que se llama Patty, y empuja a Brendan, le dice, Brendan, y Brendan voltea, y entonces solamente este hermano le dice, voltea a los cielos, ¿qué ves, Brendan? ¿Qué ves? Y entonces Brendan voltea a los cielos y comenzó a llorar y le dice, el Señor Jesús, ahí está el Señor Jesús. No era una alucinación, era una realidad. El Señor solamente estaba permitiendo que ellos vieran lo que está escrito aquí. Aunque pases por las aguas no te anegarán, aunque pases por el fuego no te quemarás, yo estaré contigo. El Señor va a estar contigo, así como estuvo con esos jóvenes allí en el horno de fuego. Yo veo 4, decía Nabucodonosor, yo arrojé a 3, pero veo 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabes quién era el cuarto? El Redentor. El Redentor te redimí y te puso nombre y te dijo, mío. Aunque tú lo veas, o aunque tú no lo veas, tú debes saber que el Señor está contigo. Aunque tú lo sientas, o tú no lo sientas, debes saber que tu Redentor es fiel. Hayas pasado lo que hayas pasado, tu Redentor es fiel. Y en este paso en el cual tú estás, Él está contigo. Esa es su promesa. Y hay una tercera promesa en Isaías. Dice el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice.
¿Sabes qué quiere decir esto? Lo voy a repetir. Todos los llamados de mi nombre. ¿Cuántos aquí son llamados de su nombre? Levanta tu mano. Si eres cristiano, si eres nacido de nuevo, hijo de Dios, si eres llamado de su nombre. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Esta tercera promesa dice, nada, pero nada puede evitar que tú alcances tu potencial. Nada, pero nada, absolutamente nada puede evitar que tú alcances tu potencial. ¿Sabes cuál es tu potencial? ¿Sabes cuál es tu potencial? Dice el verso 7, a cada uno que es llamado según mi nombre, a quien he creado para mi gloria. Ese es tu verdadero potencial. Te voy a decir cuál es tu verdadero potencial. O cuál es aquello que tú tienes que desarrollar en ti. Tú tienes la habilidad por ser redimido del Señor. Tienes la habilidad de glorificar a Dios, sea cual sea tu circunstancia. Tienes la habilidad de glorificar a Dios, sea cual sea tu circunstancia, porque para eso has sido llamado, para eso has sido formado, para eso has sido creado, para eso has sido redimido. Como dirían los romanos, ese es el sumum bonum de tu vida. ¿Sabe qué es sumum bonum? Es una expresión en latín. Sumum bonum, el máximo bien, el propósito mayor de tu vida, la excelencia de tu llamado, es que tú glorifiques a Dios haciendo su voluntad, sea cual sea tu experiencia. ¿Sabes cuál es nuestro problema muchas veces? Que tenemos metas en nuestras vidas tan bajas. Vemos nuestras metas en términos económicos, en términos de comodidad pasajera, en términos de experiencias efímeras. Pero deja decirte lo que la Escritura habla acerca de tu potencial, a lo cual tú has sido llamado, por la razón por la cual tú has sido formado, por la razón por la cual tú has sido redimido. Tú eres una vida que está llamada a brillar de una manera positiva con la luz de Jesucristo, para que todos vean que Jesús es Dios. Ese es tu máximo bien. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Yo no sé si tú te enteraste, mira, yo no soy muy aficionado a los deportes. Cada uno es como, ¿verdad? Pero yo recuerdo una noticia que impactó a muchos en el mundo. En el año 92, un jugador de fútbol americano llamado Dennis Beard, sabes que jugando, él chocó contra otro jugador tan fuerte y se dañó la columna vertebral. Él era un jugador estrella, Dennis, pero de esos jugadores que brillan y tienen un futuro grandísimo y joven, con una familia y próspero, y todo el mundo le aplaude, y de repente quedó paralítico, cuadrapléjico, desde los pies hasta el cuello. Y sabes que él decía que cuando él estaba así,
Dice, lo único que quisiera era volver a sentir el abrazo de mi niña de 7 años. Fue una experiencia tan terrible. Y en medio de esa experiencia, cuando el mundo pensaba que el potencial de ese hombre se había truncado, que ya no había esperanza ninguna para ese hombre, ¿sabes qué él dijo? Solamente una cosa, que glorificó a Dios, y dijo así: con la ayuda de Dios yo volveré a caminar. Con la ayuda de Dios yo volveré a caminar. Y sabes que al año siguiente, en el 93, cuando comienza nuevamente esa temporada donde todo el mundo se vuelve loco, y él entró delante de 75,000 espectadores. Él entró caminando y todos gritaron eso. Y muchos pensarían, qué potencial tan grande que ese hombre volviera a caminar. Y fue un milagro muy grande. Pero no fue el hecho que caminara, mi hermano. No fue el hecho que caminara, pero fue la actitud de su vida. Porque él sabía que su vida no había terminado. Y todavía él estaba llamado a glorificar a Dios, haciendo su voluntad. Yo no sé que puedas tú presentarme en esta mañana delante de mí o delante de Dios. Tal vez fragmentos de sueños rotos, tal vez una vida despedazada, o tal vez una obra de arte con unos brochazos que no lograron esa obra de arte. Déjame decirte una cosa: nada, pero nada, absolutamente nada puede evitar que tú alcances tu potencial. Nada, absolutamente nada, ni tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro puede evitar que tú alcances tu máximo potencial, que es glorificar a Dios haciendo su voluntad. Y este día tú puedes alcanzar ese potencial. Tú puedes glorificar a Dios, tú puedes darle gracias a Dios por esas pinceladas, por esos brochazos, por esos cambios, por esas experiencias. Tú puedes ponerte delante de la presencia de Dios y puedes decir: Señor, gracias porque yo pertenezco a ti. Yo pertenezco a ti. Gracias porque tú me proteges en cada paso de mi vida que yo doy. Gracias porque esta experiencia no podrá evitar jamás que yo le dé la gloria a Dios y yo cumpla con mi sumo bien de mi vida, con el máximo bien de mi vida, con la gloria a la cual yo he sido llamado. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los